amén. Ya los primeros versos del 8 al 12, sí, ya lo vimos la semana anterior. Primera carta a los Corintios, capítulo número 13, verso 8 al 13 también. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 9, léalo por favor. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Todos el verso número 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor, dice, el mayor de ellos es el amor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, oh Dios, nuevamente por la oportunidad que nos brindas al estar aquí, mi Dios, congregados en tu santo y bendito nombre. Y Señor, prepáranos pues ahora para poder, Señor amado, disponer nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu para la enseñanza de tu palabra. Señor mi Dios, he aquí tu pueblo, he ahí también tus niños, mi Dios, todos y cada uno de nosotros dispuestos para aprender de tu santa, tu perfecta y tu buena voluntad. Háblanos, Señor amado, ministra nuestro corazón, permítenos pues, Señor amado, asimilar la enseñanza y llevarlo también a la práctica. Mi Dios, para que de esta manera todos y cada uno de nosotros alcancemos buen testimonio delante de Dios y de los hombres también. Gracias pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, nos dice la palabra de nuestro Dios, sí, desde el verso 12 voy a tomar solamente como última referencia de introducción de la enseñanza pasada. Ahora dice el apóstol Pablo, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Usted recordará, sí, tras la enseñanza del jueves anterior, que cuando se hablaba de que conoceremos todo lo que ahora vemos, tanto de manera oscura, es decir, sin una claridad, diríamos así, pertinente. Asimismo, nuestro conocimiento, que ahora sabemos algo, será, dice posteriormente, totalmente iluminado por la ciencia que Dios va a transmitirnos. Todo esto Pablo lo hace saber porque venía hablando por un contexto acerca de que cuando venga lo perfecto, entonces lo podríamos llegar a entender y ver toda la majestuosidad de la gloria del Cristo resucitado. Mi querido hermano, cuando se hablaba acerca de lo perfecto, usted recordará que se tomó como referencia un término en griego llamado telos, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que era lo por venir, ¿sí? Lo que se encuentra prácticamente, sí, por aparecer, hablando del advenimiento de Cristo. Cuando vamos pues ahora al versículo 12, nos dice que actualmente vemos oscuramente como por un espejo. Usted recordará la referencia del jueves anterior, que en aquel tiempo los espejos no eran como los que nosotros tenemos tradicionalmente, sí, a los que podemos ver con mucha más claridad todavía. En la actualidad inclusive hay espejos que tienen en su, diríamos, en su conformación
un aumento que hasta uno podría verse hasta la más mínima imperfección en el rostro. Mi amado hermano, cuando Pablo toma esta referencia, recordará también usted por la enseñanza pasada que los espejos de aquella época eran de metal, especialmente de bronce o también de plata, dependiendo del poder adquisitivo, sí, del pueblo. Estos espejos, si bien es cierto, eran láminas de metal pulidos, en sí mismo no reflejaban al 100%, sí, diríamos así, la imagen de quien se ponía frente a él. Había todavía una sombra, diríamos así, no se podía ver con claridad, ya que el metal no se prestaba para poder hacerlo. De ahí que Pablo toma la referencia de que vemos las cosas que Dios hace con nosotros, o vemos la gloria del Señor en esta tierra, pero lo vemos oscuramente, decía Pablo, como por un espejo. Si yo quisiera utilizar de pronto, mi querido hermano, un término semejante para entender el texto en la actualidad, es como que usted se estuviera viendo, a través de un vaso con agua, o a través de pronto, de un río. Usted podría decirme a mí que usted se ve al 100% claramente cuando se ve, diríamos, reflejado en el agua. Pues no. Mi amado hermano, de la misma manera, si Pablo anuncia que los dones y cada uno de estos van a acabar, que van a dejar de ser, ya que los dones son necesarios única y exclusivamente en esta tierra. Y que el amor es lo que va a trascender, y por eso el énfasis a la iglesia de los Corintios, para que ellos también pongan el sitial del amor realmente donde debe de estar, por encima de cualquier otro don. No porque los dones no sean valederos ni sean valiosos para la iglesia, pero no son lo más esencial. Lo esencial para servir y agradar a Dios es el amor, porque aún los dos grandes mandamientos tienen esta virtud: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Ahora bien, cuando nos adentramos en el verso 13, que va a ser el texto de estudio en esta noche, nos dice la palabra: y ahora, hablando obviamente de lo que rige o lo que debiera de regir en la iglesia, y ahora permanece, dice la Biblia. ¿Qué cosa, mi querido hermano? Permanece, dice ahí, la fe, también permanecen la esperanza y el amor. Y dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, ¿por qué Pablo, habiendo muchas virtudes, toma estas tres? Obviamente el amor, porque viene con un contexto, pero ¿por qué necesariamente la fe y la esperanza? Mi querido hermano, acompáñeme por favor a la escritura y veamos en primera instancia qué nos dice el Señor con respecto, mi querido hermano, a esta declaración del apóstol Pablo. Venga conmigo primeramente, mi querido hermano, a la primera carta de Tesalonicenses. Pablo, escribiendo a esta iglesia, tomó la misma base o el mismo fundamento para poder solidificar en ellos y para poder hacer en ellos, diríamos así, una vida espiritual mucho más segura. Veamos de qué se trata. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Voy a leer versículo número 2, al 3. Recuerde, no vaya a perder Corintios capítulo 13, verso 13 también, que estamos hablando de la fe, la esperanza y el amor. Verso número 2 nos dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso número 3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, dice ahí, nuestro, de la obra, primeramente, ¿de qué dice? Subraye por favor la primera palabra, que está siendo estudiada en Corintios. Fe, recuerde,
no nos dice aquí, nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Segundo, dice adicionalmente, del trabajo de vuestro amor. Sale a relucir este segundo aspecto. Y tercero dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es casualidad, mi querido hermano, que estos tres aspectos estén siendo recordados o estén siendo anunciados a la iglesia de Tesalónica. Pero a diferencia de lo que se les hace notar a los corintios, el aspecto que se ve en Tesalonicenses es un aspecto enmarcado bajo la acción de estos tres principios. Ojo, la acción de estos tres principios. Mientras que en Corintios se enseña el mero concepto, porque se anuncia tan solamente que prevalecen, o debiera de prevalecer en la iglesia, la fe, la esperanza y el amor. En Tesalónica, mi amado hermano, se actúa o se acciona estos tres aspectos, se lo lleva a la práctica. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Corintios todavía estaba de alguna manera recibiendo por su inmadurez leche espiritual. Y cuando una iglesia o alguien es inmaduro, usted le enseña primeramente no la acción en este caso del parámetro bíblico, sino se limita tan solamente por su inmadurez al mero concepto. Luego, una vez madurado en la fe, entonces se le dice todo lo que aprendió, póngalo en la práctica. Lea por favor nuevamente conmigo, no pierda Tesalonicenses. Vuelva conmigo por favor a Corintios capítulo número 13, verso número 13. Mira lo que dice Pablo. Y ahora permanece, ¿sí? No se los hace, diríamos así, no le hace a la iglesia una exigencia de poner en práctica estos principios, sino que se lo hace conocer tan solo. Y ahora permanece la fe, la esperanza, dice, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, obviamente, por el contexto, Pablo se limita a resaltar el amor, porque de ello se está valiendo para poder dejarle a la iglesia de Corintios que es esto lo que ellos deben de practicar. Porque recordará usted también por las primeras enseñanzas de este libro, ellos se adelantaban a qué cosa, sobre todo sí, dentro de la iglesia. ¿A qué se adelantaban? ¿Cuántos recuerdan esto? ¿A qué? A cenar. Se adelantaban a sentarse en las mesas y servirse grandes banquetes entre los más, diríamos, pudientes de la iglesia, dejando a un lado de manera intencionada a los humildes y a los pobres, los cuales si llegaban de pronto al banquete, llegaban solamente a comer las sobras. Y eso denotaba de que ellos no tenían amor, o por lo menos un amor igualitario por todos los de la congregación. He ahí, mi amado hermano, donde Pablo entra por medio de esta exhortación a dejar establecido que no importa lo espiritual que ellos pretendan o crean ser, no importa si manifiestan dones, no importa si son usados por Dios, si no tienen lo más básico y lo elemental que es el amor, de nada les sirve. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, cuando vuelva conmigo por favor nuevamente a Tesalonicenses, porque es menester poder remarcar esta enseñanza. En su primera carta, capítulo número 1, verso 2 al 3, bueno, estamos en el 3 ahora, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ahora, qué importante, ¿cómo ve Pablo a los tesalónicos cada vez que ora a Dios con respecto a la fe? ¿Cómo los ve? Dice la obra de vuestra fe. Es decir, que la fe es sinónimo de obediencia. La fe no es solamente el mero creer. Si alguien dice, hermano, yo estoy firme en la fe, me está diciendo, o por lo menos así yo lo entiendo, de que es una persona que está demostrándole a Dios por medio de su obediencia, su caminar con Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando hablamos de fe, los tres principios más sólidos y básicos que debe de tener una iglesia, cuando hablamos de fe, hablamos de obediencia concreta, visible ante los demás, de que yo permanezco en Cristo.
Esto no es solamente de decirle a la gente, yo soy cristiano, o mi fe es la fe cristiana. Mi amado hermano, allá afuera en el mundo, el borracho también dice tener o depositar su fe en Cristo. Quien se prostituye también dice allá afuera que tiene depositada su fe en Cristo, pero no es una fe, sí, obediente, no es una fe hacedora, es una fe tan solamente intelectual. ¿Sí me explico? No es una fe tal cual como la Biblia la quiere remarcar. Una fe que se demuestre. Mira lo que dice la Escritura en el verso número 3. Dice, y Padre nuestro, perdón, de la obra de vuestra fe. Es decir, de lo que se ha podido lograr, ver o notar en medio de los que han adoptado esa fe. Seguidamente, cuando habla, mi amado hermano, ¿sí?, en el verso número 3, cuando habla del amor, también lo lleva a la práctica. Mira lo que dice. Y del trabajo, vuelve a lo mismo, del trabajo de vuestro amor. Es que el amor no es tan solo, en el ámbito cristiano, no es tan solo el sentimiento, ¿ah? El amor no es tan solamente, si de pronto el manifestar a través, de pronto de manera corporal, las lágrimas de conmiseración o lástima por alguien. Jesús, por ejemplo, lloró, demostró físicamente, diríamos, una tristeza, pero esa tristeza o esas lágrimas las llevó a la práctica hasta el momento de que expuso su vida en una cruz por esa ciudad que él quería de alguna manera así arrimarlos o juntarlos como lo hace la gallina con sus polluelos. Ese amor es que lo que le hace a él entregarse en la cruz y decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Mi querido hermano, el amor tiene que ser visible. El amor, al igual que la fe, debe de ser demostrado. Tú amas, perfecto, demuéstralo. Es semejante a la fe a la que se habla en la carta de Santiago. Tú tienes fe, pero yo, ¿qué decía Santiago? Yo tengo obras. Y te puedo demostrar por mis obras mi fe. Lo mismo se puede aplicar en el amor. Te puedo demostrar que amo porque me arrimo al que está de pronto, sí, pasando angustia y comparto con él su necesidad. Es decir, no solamente que es un concepto para mí, o es un decir para mí, o es un sentir para mí, es algo que lo puedo llevar a la acción. Eso es el amor. Mi querido hermano, complementemos por favor con el texto que le hice mención. Venga conmigo a Santiago. Acompáñeme por favor a la carta o a la epístola de Santiago. En el capítulo número 2, carta de Santiago, capítulo número 2, versículo número 18. Recordando que aquí Santiago está hablando de la fe que bien podría ser catalogada para la iglesia cristiana como algo intangible que se puede albergar en el corazón. Pero Santiago no lo ve así. Y Pablo tampoco. Pero cuando se refiere a los corintios, lo tiene que ver como algo, sí, a mero de concepto. ¿Por qué? Porque Corintios todavía estaba inmaduro en la fe. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Verso número 18. Pero alguno dirá, y esto puede ser aplicado a todo aspecto. Tú tienes fe. Y qué interesante cómo empieza el texto. Pero tú, ¿qué dice? Pero alguno, perdón, dirá. ¿A dónde lo ve? ¿O a dónde lo empuja Santiago? Al mero hablar. Al mero decir. Alguno dirá, yo más bien podría decir que si usted le pregunta a todos en una iglesia o a las iglesias cristianas evangélicas, le pregunta, oye, si tú tienes fe, la gran mayoría, creo que el 95% le dirá, sí, yo tengo fe. De pronto no en la medida, sí, pero la tengo. Mi amado hermano, toda fe debe de ser llevada a la práctica. Santiago, guiado por el Espíritu Santo, aclara y le dice,
a esa iglesia que de pronto para él es un mero concepto. Versículo número 18 estamos. ¿Tú tienes fe? Dice, y yo tengo obras. No que la obra sea superior a la fe, tenga cuidado. Pero las obras según la fe van al unísono de lo que la Biblia a mí me demanda. Es decir, si yo tengo en Dios obras, por la fe, entonces mi fe es genuina. ¿Por qué? Porque recuerde que todo creyente debe de, ante los ojos de Dios, debe de dar fruto. Y la obra de fe es el fruto que yo le demuestro a Dios y a los hombres, delante de quien sea, que en mí habita en plenitud, no solamente un mero, como le he mencionado en reiteradas oportunidades, no solamente habita en mí un mero sentimiento, sino que por medio de ese sentimiento debo de aflorarlo hacia lo exterior. Mi querido hermano, dice la Escritura, tú tienes fe, yo tengo obras, y le dice al que le dijo que tenía fe, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Tú tienes compasión? Tú puedes decir, claro que sí, perfecto. Si entrara en un debate, demuéstramelo, pero sin las obras. Pregunto, ¿se podrá demostrar la compasión sin las obras? ¿Quién podría demostrar misericordia, por ejemplo, si no se lo lleva a la práctica? ¿Quién puede demostrar ira si no lo lleva a qué cosa? ¿Es que acaso usted no se ha dado cuenta que cuando el colerín llega al tope, el hombre manifiesta con su cuerpo, por medio de una agresión, sea esta física o verbal, pero expone su mal, lo hace visible? De la misma forma en que los hombres demuestran su amargura, su tristeza, su congoja, su ira a través de las obras, también el aspecto positivo de la fe, el amor y la esperanza deben de ser demostrados, deben de ser evidenciados al mundo. Mi amado hermano, Santiago le dice a aquellas personas que tienen en cuanto a esto como un mero concepto, muéstrame tu fe, dice el verso 18, sin tus obras, y yo, hablando Santiago, yo te mostraré mi fe, pero ¿por qué medio? Por mis obras. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe, mi amado hermano? Usted sabe ya la respuesta. Si la tiene, ¿qué debe de evidenciar eso que ha dicho que tiene? Sus obras. ¿Sí? Y la obra de fe, mi amado hermano, es la obra de la obediencia. Fe para llegar a creerle a Dios. ¿Y en qué yo le creo a Dios? Esto no se refiere a la existencia de Dios. Esta no es la fe de creer de que Dios existe. Esta es la fe de creerle todo lo que Dios dice que yo debo de hacer. Y estoy tan seguro de lo que Él me ha dicho y estoy tan convencido de que Él es real y Él exige lo que me está diciendo que yo debo de demostrárselo. Eso es como que usted le diga a un niño, le dice, oye, ¿tú tienes papá? Y dice, sí, lo tengo. Pero realmente tú crees que lo tiene. Claro, si está en la casa. Pero pregunto, ¿por qué cree el niño que tiene padre? ¿Ah? ¿Por qué lo cree? Porque su padre, mi amado hermano, demuestra, y el hijo demuestra sus sentimientos. Ambos se demuestran respeto, ambos se demuestran amor, ambos comparten en acciones su relación. ¿Sí me está entendiendo? De la misma forma, mi querido hermano, en el ámbito espiritual, ¿sí? Cuando vamos, por favor, al capítulo número 13, recuerde que estamos del verso 13 de los Corintios. Justamente por estas aclaraciones no pudimos terminar el jueves pasado y era menester hacer un par en este estudio. La Biblia también nos dice, recuerde, y ahora permanecen, permanecen. ¿Qué cosa permanece actualmente en la iglesia? No que los dones no permanezcan,
Los dones existen y de hecho son, diríamos, un continuar, ¿sí?, de su accionar en tiempos presentes. Pero nada de ello, sí, mi amado hermano, va a perdurar por la eternidad. Y eso ya lo vimos. ¿Se acuerda usted que yo le utilicé un término especial para hablar acerca de los dones? ¿Qué le van a pasar a los dones? Los dones se van a ¿qué? A descontinuar. ¿Sí? Porque serán de alguna manera, ¿sí?, diríamos, reemplazados por algo más esencial. Y allá en el cielo lo más esencial que va a primar es el amor a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Allá ya no servirá hablar en lenguas. ¿Para qué? Si ya lo tiene, ¿sí?, presente al Señor, y todos en Dios vamos a hablar un mismo lenguaje, un mismo idioma. Las lenguas ya no van, diríamos en este caso, sí, a surtir efecto. Lo mismo pasará con la ciencia, pasarán con las profecías. ¿Para qué profetizar si tengo al autor de la profecía delante de mí, sí, de mis ojos, que es Dios? ¿Para qué me va a utilizar Dios a profetizar si ya está Él con nosotros proclamándonos, sí, toda la veracidad de su palabra? ¿Se recordará usted el jueves anterior que yo le decía que en la actualidad no podríamos nosotros absorber el 100% de Dios porque este cuerpo mortal nos lo impide? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento no puede lograr captar todo lo que es Dios, porque este cuerpo no está apto para poder procesar todo ello. Así como usted no está apto para volar, por más que lo empujen, usted no vuela. ¿Sí me explico? Somos seres terrestres, ¿verdad? Ahora, usted puede adaptar de pronto instrumentos o puede crear instrumentos para volar, pero, ojo, utiliza instrumentos fuera de su cuerpo para hacerlo. Si le quito ese instrumento, ¿qué pasará con usted? Se va de bruces al piso. Mi amado hermano, nuestro cuerpo, sí, no está hecho todavía para poder absorber toda la totalidad de Dios. Ahora bien, también nos dice el Señor, sí, y acompáñeme por favor, recuerde, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el Señor? En la misma carta de Tesalonicenses, pero en el capítulo número 5, más adelante por favor. Capítulo número 5. A ver, un segundito, a ver, déjeme ver. Sí, verso número 8. Verso número 8. Escribiéndole a la misma, sí, a la misma iglesia, pero ya en palabras finales, dice: pero nosotros, mire cómo se involucra a la iglesia, porque ella era una iglesia que participaba activamente, ¿sí?, de la fe. Dice, pero nosotros que somos, me interesan mucho los términos que utiliza Pablo, no solo él, sino todos, somos ¿de qué? ¿Cómo veía él a la iglesia de Tesalónica? Somos del día. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Que son de luz o somos de aquellos que donde otros pueden ver a través de nosotros el día? Es decir, que quien está junto a nosotros no anda en oscuridad, como suele pasar muchas veces cuando usted se junta con personas que son de oscuridad. Y cuando hablo de oscuridad, usted me entiende el lenguaje, hablo de las obras de maldad. Cuando hablo de oscuridad, hablo de todo aquello que se puede demostrar como algo, diríamos así, encubierto, o perdón, cambiando el término, como algo totalmente, diríamos así, negro delante de Dios. El mal caminar del hombre, sí, es como un caminar de oscuridad, un caminar de tinieblas, pero el caminar conforme a la palabra es un caminar de día o de luz, y así es que como lo refleja el apóstol Pablo. Pero nosotros que somos del día, seamos nuevamente sobrios, habiéndonos, ojo, habiéndonos vestido. ¿Con qué se ha vestido la iglesia?
con la coraza, que vendría a ser, mi amado hermano, todo aquello que protege al soldado. Con la coraza ¿de qué? De fe. ¿De qué más? De amor. ¿Y qué más? Y con la esperanza de la salvación como yelmo, que es como casco. Ahora, vuelve ahí a encontrar usted los tres aspectos que él anuncia a Corintios. ¿Qué encuentra ahí usted en primera instancia? Sí, dice aquí vestidos con ¿qué? La coraza de fe, luego del amor y como esperanza, ¿qué cosa? La salvación como yelmo, o lo que es igual como casco. ¿Sí? Es decir, transmito, ¿sí?, estos tres aspectos, pero también debo de cuidar que esto permanezca en mí. Recuerde, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque hay quienes pueden demostrar amor sin tenerlo. Hay quienes pueden demostrar obras de fe sin tenerla. Y hay quienes pueden de alguna manera transmitir esperanza sin también tenerla. Mi amado hermano, tengamos mucho cuidado con esto. Esto no se trata de reflejar hipócritamente algo que no se tiene. Esto se trata de transmitir algo que yo tengo. ¿Sí me entiende? Hay gente que puede ser muy dadivosa sin ser dadivoso. ¿Cómo es esto, amado hermano? Sí, hay gente que puede de manera egoísta, sí, compartir algo, pero no porque siente compartirlo, sino porque simplemente quiere pasar o quiere agradar a los demás. Es decir, todos están poniendo, pero él es avaro y él es egoísta, pero él igual, como ve que todos lo hacen, no le queda de otra, no quiere pasar vergüenza, mete su mano al bolsillo y lo pone. Pero claro, Dios que pesa el corazón sabe con qué sí lo está poniendo. ¿Sí me está entendiendo? Si lo está poniendo por obligación o si lo está realizando como una verdadera acción de un sentimiento profundo que sale de sí para poder dar al Señor, sí, en gratitud de lo mucho que Dios le ha dado. Mi amado hermano, pero no solamente a Tesalónica, Pablo, diríamos, sí, alentó a que lo siga haciendo. Si me acompaña, por favor, sí, a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4, reconocido este apóstol como el apóstol del amor. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Ahora, recordará, mi amado hermano, que para la iglesia de Corintios, la fe, la esperanza y el amor, sí, deberían de ser los distintivos. Pero de esos tres, ¿cuál debería de resaltar? El amor. Vayamos, por favor, sí, Juan capítulo 4, verso 7, sí, en adelante. ¿Por qué es tan esencial el amor de estos tres? Mira, amados, amémonos unos a otros. Ahora, ¿qué implica el amarse uno al otro? ¿Qué implica? En primera instancia, ¿qué implicaría? Demostrarlo. Ahora, ¿cómo demuestro el amor por mi hermano? Ejemplos. Usted tiene la palabra. A ver, participemos. ¿Cómo demuestro el amor por mi hermano? Respetándolo podría empezar. ¿Qué más? ¿Cómo? Seamos más específicos. ¿Cómo cuidaría a mi hermano si lo amo? Un ejemplo. Cuando estuviera enfermo, ¿qué hago? Oro por él solamente. ¿Qué hago si está enfermo? Podría ir a ayudarle. Sí, podría ir cuando él está postrado en la cama. ¿Qué podría ir a hacer? Podría de pronto irle a lavar la ropa. Sea preciso. Eso es amor. ¿Sí me entiende?
Eso es amor. Amor no es, hermano, lo amo, lo abrazo al final del culto. Ay, hermano, cuánto lo amo. Y se va el hermano. Amor, mi amado hermano, es demostración de afecto, pero también es demostración de ayuda. Usted ama a su hijo y cuando su hijo se enferma, ¿cómo se lo demuestra? Lo cuida, pero no solo que lo cuida, sino que cuando requiere asistencia médica, usted madruga por su hijo porque lo ama y hace una tremenda cola, o si es posible, pasa toda una noche en vela para coger un turno. Y lo puedan obviamente atender. Todo lo hace por un sentimiento, porque lo ama. Mi amado hermano, ¿sí? ¿Cómo está su amor por su hermano? Si no viene a la iglesia, ¿qué debería de hacer porque ama a su hermano? ¿Ah? Debería de ir a visitarlo. Y tener la preocupación de decirle, hermano, ¿por qué ha faltado a la iglesia? ¿Sí? Y si le dice, hermano, lo que pasa es que no he tenido ni para el carro, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Vamos orando para que el Señor le provea. Si no tiene, bueno, habría que hacerlo, pero si lo tiene en su bolsillo, ¿qué tendría que hacer? Meterse la mano al bolsillo. Tenga, hermano, por lo menos esta semana yo le doy aquí para que usted venga a la iglesia, ¿sí? Hasta que la situación se le mejore. ¿Qué ha hecho con el amor? El amor lo ha llevado a la práctica y lo ha evidenciado por medio de la obra, de la ayuda. ¿Sí me está entendiendo, mi querido hermano? Eso es amor. Mi amado hermano, dice la Biblia, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿qué dice la Escritura? El amor es de Dios, es como que ese es de pertenencia, le pertenece a Dios el amor. Y todos los que somos de Él, somos de amor. Y dice la Biblia, todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Mucha gente a veces pregunta, hermano, ¿y qué consiste el nuevo nacimiento? Eso es el nuevo nacimiento. Amar. Porque antes no había este afecto y no había esta demostración para el prójimo. No había. Usted antes, mi amado hermano, no sentía de pronto el apego de querer dar la mano. Mi amado hermano, la Biblia me enseña que todo aquel que es y todo aquel que ama nace de Dios, y como ha nacido de Dios, dice aquí, y conoce a Dios. Mi amado hermano, pero dirán muchos, pero yo conozco cuando leo la Biblia, sí, pero lo conozco en mero concepto. ¿Cuándo el concepto de un aprendiz, de un estudiante, se realiza? ¿Cuándo, mi amado hermano, si alguien que se gradúa realmente ya en su profesión lo logra concretar? ¿Acaso no es cuando pone en práctica todo lo aprendido? ¿De qué le servirá a un abogado salir egresado con título en mano a ir a conducir un taxi? ¿Su abogacía está concretada? No. Solo o todo lo que adquirió fue mero conocimiento. Un médico, mi amado hermano, si un doctor que no ejerce, no es doctor. Y de hecho, con el pasar del tiempo, todo lo que ha aprendido puede volverlo a olvidar. ¿De qué nos servirá aprender o estudiar de pronto como lo hacemos aquí? Sí, jueves a jueves con la carta a los Corintios, viernes a viernes con la carta de Samuel, de pronto los sábados que estudiamos también la carta de Pedro, los domingos en la mañana con el libro de Esdras, los domingos en la noche con los evangelios. ¿De qué nos servirá rellenarnos de la Biblia? Teniendo claro conceptos, teniendo claro las etimologías, teniendo claro de pronto las lecciones espirituales, pero si nada de eso se lo aplica en la práctica. Mi querido hermano, nuestro cristianismo solamente podría llegar a ser un cristianismo superficial. Mi amado hermano, la Biblia me enseña y nos dice en el verso 8, porque es determinante, el que no ama, y usted sabe a dónde empuja el texto, el que no ama no ha conocido a Dios. Y la respuesta sería inversa. Dios tampoco ha podido llegar a qué cosa con ese hijo.
a conocerlo. No ha conocido a Dios porque Dios, dice ahí, es amor. Entendamos este concepto. Mira que este concepto lo tenemos clarísimo, pero entendámoslo en toda su demanda, ¿sí? En todo su peso. Dios es amor, y porque Él es amor, mi amado hermano, yo debo de conocerlo a Él. ¿Cómo lo conozco? Haciendo su voluntad. Es lo que hizo Cristo, ¿sí? Cristo hizo la voluntad de su Padre, y a la hora de hacerlo, entonces Dios se sintió complacido, porque su amor en Él no era un concepto, era una práctica. Mi querido hermano, dice adicionalmente, y acompáñeme por favor, en el versículo número, sí, a manera de ejemplo, claro está, en el versículo número 10 de la misma carta de Juan. Verso número 10, qué interesante es como este apóstol, sí, pragmatiza el amor de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Hasta ahí todo es concepto. Yo lo amé, perdón, yo no lo amé, Él me amó. Pero, mire la diferencia. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Por qué cree que dice esa expresión ahí? Es decir, me amó, y como me amó, me lo demostró. ¿Sí me entiende? Me amó, sí. ¿Cuándo se concretó su amor? Cuando envió ¿a quién? Es decir, te amo y toma, aquí está. ¿Sí? Como cuando alguien le dice a su enamorada o a su novia, sí, te amo y toma de una vez. ¿Qué cosa? El anillo. Me comprometo, sí, contigo para llevarte al altar. ¿Me entiende? Su amor no se quedó en un mero decir, sino que lo concretó con una acción. ¿Cuál fue su acción? Casarse con ella, ¿sí? Diciéndole a esa mujer, tú serás mi compañera todo, sí, el resto de mi vida. Ahí el amor, ¿qué pasa? Pasó de ser un mero concepto y se lo llevó a la práctica. Mi querido hermano, acompáñeme por favor. Por eso es que en el capítulo 13, verso 13, en la parte final dice, pero el mayor de ellos es el amor. En Colosenses, carta de Colosenses, en el capítulo número 1, Colosenses, antes de Tesalonicenses, capítulo número 1, ¿lo tiene? Voy a leer del versículo 1 al verso número 6. Del 3 al verso 6. Siempre, otra vez, mire, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4. Habiendo oído, otra vez, dice ahí, de vuestra fe, subraya el primer término, en Cristo Jesús. Y dice, ¿de qué más? Y del amor, ahí está la segunda expresión, que tenéis, ojo, que tenéis, es decir, que lo demuestras, ¿a quiénes? A todos los santos. Verso 5. ¿A causa de qué se lo demuestra? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual, ojo, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Verso 6, léalo por favor. Que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Y mira lo que dice. Y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué cosa es lo que crece en ellos? La fe
el amor y la esperanza. No solo que se tiene y se lo demuestra, sino que va en aumento. Dice la Biblia, lleva, ¿qué cosa? Lleva fruto y crece, es decir, que debe de ir en aumento. Mi querido hermano, estos aspectos, ¿sí?, de las cuales remarca el apóstol Pablo para la iglesia de Corintios, son esenciales para el crecimiento o para la madurez del creyente. Un creyente que no ama, usted ya lo leyó en Primera de Juan, no conoce, ¿qué dice la Biblia? No conoce a Dios. Y los primeros que usted debe de amar es los que están, sí, aun cuando a veces es difícil. Digo difícil, pero no imposible, porque es donde más trabas se tiene, son a los que están en su propia casa. Usted primero debe de demostrar amor en su hogar para poder demostrar amor fuera de su hogar. Si usted no ama a los que están en su propia casa, a sus hijos, de pronto a su esposa o a su esposo, mi amado hermano, difícilmente podrá demostrar fuera, ¿sí?, el amor que tanto Dios, ¿sí?, nos exige que tengamos. Si hay quienes en casa odian a su padre y son cristianos, o dicen que son cristianos, odian a su esposo y dicen que son cristianos, odian a su suegra, por ejemplo, y dicen que son cristianos. En el corazón de un cristiano no puede caber el odio, solamente el amor. Claro, a veces para empezar a amar, primero hay que empezar a perdonar. Obviamente, alguien que no perdona no puede amar. Alguien que guarda rencor no puede amar. Usted está obligado como creyente a amar, mi amado hermano. Sí, debe de amar y primero comience con los que están en su propia casa. Ámelos primero a ellos para que pueda entonces retransmitir ese amor aquí en la iglesia y allá afuera en el mundo. Usted muy difícilmente podría decir, hermano, yo amo a los hermanos de la congregación, pero en casa, sí, es conocido como un ogro. Es imposible, mi amado hermano, que usted pueda reflejar el amor del Señor aquí si no lo demuestra allá. Muchas esposas se quejan, sí, en consejería de esto. Hermanos, sí, allá afuera es risa, es abrazo, a todo mundo besa, a todo mundo le regala una sonrisa, pero todo es que viene a casa y se transforma. Mi querido hermano, sí, penosamente es un mal, sí, de muchos creyentes. La Biblia menciona, recuerde, Colosenses capítulo número 1, verso número 6. Ha llegado, dice, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde qué momento? ¿Desde cuándo crece? Dice ahí, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué? Porque hay quienes ni crecen, ni mucho menos pueden dar fruto. Para concluir, pues, mi querido hermano, sí, avanzando por favor nuevamente a Corintios capítulo número 13, versículo número 13. Recuerde, mi querido hermano, y ahora permanecen la fe, la esperanza, dice ahí, sí, y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Verso número 1 del capítulo 14. Solamente lo voy a topar como enunciado. Seguid el amor. Ahora, qué importante expresión. Esto lo vamos a ahondar la próxima semana. Pero mira, seguid el amor. Es como que si va delante de ti, no, y no se quiere dejar coger. Pero tú tienes la obligación de ¿qué cosa? Pero seguirlo hasta alcanzarlo. Hermano, es que hay muchos que dicen esta excusa. Es que no se deja amar. Yo me le acerco, le quiero hacer conversa, pero no, me esquiva, me hace mueca, se va corriendo. A veces pasa eso con los hermanos aquí en la iglesia. ¿Sí? Yo digo, ¿dónde está el hermano? Ya se fue. Y no se lo agarra al hermano. Hay otros cuando se los visitan que ni salen. ¿Quién es el pastor? Y se meten en los cuartos y no salen, hermano. No salen. Pero ahí es donde yo alzo la voz, pero que sí me escuchen. Mi amado hermano, sí, el amor hay que, dice la Biblia, seguirlo. Y hay que seguirlo hasta alcanzarlo. Ahora, eso, mi amado hermano, ¿sabe dónde se lo obtiene? Sí, en su intimidad con Dios
cada vez que usted dobla rodilla. El amor no viene, sí, de la noche a la mañana. El amor, mi amado hermano, usted debe de cada día forjarlo, sí, desde su lugar de oración. Desde ahí usted tiene que decir, Señor, dame amor por mi hermano. Aun cuando, sí, y le recomiendo algo. Ustedes, no digo que esté enemistado con todo, pero sí hay hermanos que son difíciles de, diríamos así, de digerirlos. Hay hermanos que son difíciles de tratarlo. Hay hermanos que son difíciles de pronto por su genio, por su forma de ser, sí, difíciles de pronto de tener esa aceptación. Pero mi amado hermano, la oración es para vencer estos obstáculos. Si por algo usted tiene que orar en su vida diaria, es para que el Señor le dé amor. Mucha gente dice, hermano, yo no lo visito. Visíteme póngame a visitar a cualquiera, menos a fulano, porque no, es que no me cae el hermano. Póngame a otro, dice. Los que dan clase, los maestros y las maestras, verdad que es bonito dar la clase cuando todos los niños están bien comportados, pero cuando viene de pronto X niño, usted dice, oh, hoy día vino, hubiera faltado mejor, porque le descompone la clase. Ahora, es difícil amar a ese tipo de niños, ¿sí? Pero a la verdad, cuando usted ya trata con Dios en oración y trata con el niño, se dará cuenta que el niño está pasando por una situación muy difícil. Es que a la verdad, una criatura no puede dar amor porque si en casa no recibe amor. Usted se dará cuenta de ello. Para poder dar hay que recibir, y una criatura, si no ve en su casa que su padre se acerca y lo abraza, que su madre se acerca y le dice palabras de ternura, ¿cuántos tratan con ternura a sus hijos? Ya les voy a preguntar a los hijos a ver si es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que besó a sus hijos? Ya están viejos, ¿para qué? Ayer tenía a uno de los míos abrazado, empiernado lo tenía y lo estaba besando. Me miran medio raro, estás raro, papá, me dicen. Los muchachos salen con sus cosas. Mi amado hermano, no se canse de dar amor. Amén. Es la ley de Dios, sí, que amemos. Óigalo, es la ley de Dios que amemos. Sí, no permitan que sus hijos busquen un amor extraño fuera de su casa, pudiendo tener todo el amor de Dios en su corazón, con una madre, con un padre que deben de amar primeramente en casa para poder hacerlo fuera de su casa. Amén. Si el Señor te habló, sí, da amor. No se lo niegues a nadie. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tanta misericordia. Es verdad,